solo un aviso, mientras se van incorporando sus demás compañeros, ya está disponible lo que corresponde a la guía de nivelación académica, parte B, periodo 3. Si en dado caso no entregamos alguna actividad individual o integradora, tanto de la parte A como de la parte B, ya está disponible lo que es la guía de nivelación, en aras de poder recuperar esas calificaciones y no nos afecte en nuestro promedio del periodo 3, ya que es de recordar que estamos ya al término de finalizar el periodo 3 y por tanto es necesario llevar completas e íntegras cada una de nuestras actividades en cuanto se entrega. Así que si, por ejemplo, hemos entregado todas las actividades de la parte A, sin embargo, no hemos entregado ninguna actividad individual o integradora de la parte B, eso va a afectar directamente en el promedio, ya que es de recordar de que cada parte del promedio tiene un valor del 50%. Por tanto, si dejamos de entregar una parte, ya perdimos un 5 de nota. Solo vamos a tener la probabilidad de obtener como nota mayor lo que es 5, lo que va a afectar directamente con nuestra calificación de promedio. Así que esa es la invitación de recordar de que ya está disponible la guía de nivelación académica. Si en dado caso no hemos entregado alguna actividad, una o más actividades individual o integradora, debemos de realizar esa guía de nivelación académica cuya fecha límite de entrega es el próximo viernes, para que lo tomemos muy en cuenta y en consideración. Así también otro anuncio que quiero mencionarles para iniciar con lo que es la agenda de esta actividad de este día, es que si tienen la posibilidad en este momento de activar sus cámaras, por favor hacerlo, ya que es una medida de Contraloría como también para dinamizar el proceso. Así que si tienen la posibilidad de habilitar su cámara, nos quitamos la pena y lo hacemos por favor. Así que vamos a pasar a lo que corresponde a la agenda de trabajo para este día. Bueno, la agenda de trabajo semanal que vamos a estar desarrollando en este día va a contener los siguientes puntos, en los cuales está un punto muy fundamental y crucial que es la realización de refuerzo académico. En el refuerzo académico vamos a estar abordando de forma retroalimentativa, como también asimismo explorando conceptos básicos y ejemplificaciones de los temas que están contenidos en el temario. Así que ese será el primer punto que vamos a estar desarrollando. En la primera hora clase nos vamos a dedicar a hacer un refuerzo exhaustivo y a profundidad de cada uno de los temas, para que de esa manera vayamos frescos, como también con conocimientos para la prueba objetiva a desarrollar para la próxima semana. Así también tenemos el punto 2 de agenda, desarrollo del contenido de aprendizaje, compuestos químicos inorgánicos. Este segundo punto lo vamos a desarrollar en la segunda hora clase, luego de refuerzo académico que está relacionado a grupos y así también a estructuras dentro de la nomenclatura de sustancias inorgánicas que vamos a estar explorando, cuáles son sus características, como también cómo se organizan las diferentes familias de los compuestos químicos inorgánicos. Como tercer punto tenemos la retroalimentación de la jornada, luego que hayamos realizado tanto el refuerzo académico como también el desarrollo de los contenidos de aprendizaje. Y por último punto, cierre. Así que pedirles por favor, si tienen la probabilidad en este momento de anotar la agenda de trabajo, ya que con base a ello vamos a estar desarrollando la actividad para este día. Al finalizar la clase, me van a entregar tanto los apuntes de la agenda de trabajo como también lo de refuerzo académico y el contenido de aprendizaje. Así que empezamos a anotar la agenda de trabajo semanal, por favor, y me informan en el chat cuando ya hayamos finalizado de realizar ese procedimiento. Muy buenos días para quienes se van integrando. Si me hacen el favor de anotar la agenda de trabajo semanal, ya que con base a ello vamos a estar desarrollando las actividades de este día. Luego, al finalizar lo que es la sesión de este día, con las 2 horas clase, van a entregar la agenda de trabajo semanal, más el refuerzo académico en cuanto a apuntes y la parte del contenido de aprendizaje.
Muy buenos días. Para quienes se van incorporando a la sesión, pedirles por favor de que anotemos la agenda de trabajo semanal, ya que con base a ello vamos a estar realizando las actividades de este día, como también los apuntes de refuerzo académico y asimismo el contenido de aprendizaje. Cuando ya hayamos finalizado de realizar ese procedimiento, les voy a pedir de que anotemos lo que es cada uno de esos apartados y me lo van a enviar a lo que es a lo que es mi WhatsApp personal y así también me confirman en el chat para dar paso al refuerzo académico. Ya, profe. Gracias por confirmar. Vamos a brindar 2 minutos más para la anotación de la agenda de trabajo y luego pasamos ya propiamente al desarrollo de lo que concierne al refuerzo académico. Muy bien, gracias por confirmar a quienes van realizándolo en el chat en cuanto a la anotación de agenda de trabajo semanal. Muy bien, muchas gracias por confirmar. Para quienes van realizando el procedimiento en el chat, recordar de que al finalizar la jornada de este día, las 2 horas clase, me van a enviar lo que es la agenda de trabajo semanal, así también los apuntes de refuerzo académico, como también de el contenido de aprendizaje. Bueno, en razón del tiempo, vamos a dar paso al primer punto, al refuerzo académico. Si en dado caso estamos en el proceso de completar lo que es la anotación de la agenda de trabajo y nos quedamos en algún punto, no se preocupen. Luego siempre les facilitaré el documento de la presentación. Así que vamos a dar paso propiamente a refuerzo académico de los temas de examen, parte B, periodo 3. Bueno, para refuerzo académico vamos a explorar y así también a reforzar y retroalimentar lo que son los temas dentro del temario. ¿Y cuál será el temario para el examen? Serán estos 3 contenidos. Tenemos el primer contenido que son los compuestos químicos y electrones de valencia. El segundo contenido, los tipos de compuestos químicos. Y el tercer contenido, los compuestos químicos inorgánicos. A partir de estos 3 temas, serán evaluados dentro de la prueba objetiva y así también dentro del examen, para que los tomemos muy en cuenta y así también tomemos nota de ello. Bueno, vamos a ir explorando entonces de cada uno de los temas
sus conceptos básicos para ir reforzando aquellos puntos claves en los cuales pueden venir lo que son preguntas dentro del examen. Y para ello vamos a iniciar con el tema de los compuestos químicos y electrones de valencia. Y cuando desarrollábamos este tema, hablábamos de que en esencia un compuesto químico lo podíamos definir como la unión de moléculas o así también de átomos, y que permitía de que un conjunto de átomos o moléculas se mantuvieran unidos era lo que es una fuerza atractiva que se da entre cada uno de los átomos a partir de sus iones o sus electrones de valencia. Y en ese proceso ocurría lo que es el término clave de este tema, que es enlace químico. ¿Y cómo podemos definir un enlace químico? Un enlace químico, en esencia, lo podemos definir como un proceso en el cual átomos, que en ese sentido, dos átomos o un grupo de moléculas se unen para formar nuevas especies. ¿Y qué significa de que forman nuevas especies? Nuevas sustancias químicas. Como por ejemplo, tenemos el caso del agua, que es una sustancia muy básica. ¿Y qué ocurre con el agua? Para su formación, ¿qué necesitamos? Dos átomos de hidrógeno que se enlazan con un átomo de oxígeno. Y como el oxígeno tiene mayor masa atómica, como también mayor cantidad de electrones de valencia, atrae a los dos átomos de hidrógeno y se enlazan en la última capa o nivel de energía del átomo de oxígeno. Y por tanto, ¿qué ocurrió en ese proceso? Un enlace químico, ya que a partir de átomos individuales se creó lo que es una nueva especie, que es la molécula H2O. Y si en el examen viene lo que es una pregunta referente a qué es el enlace químico o cómo lo podemos definir, en respuesta a ello podemos caracterizarlo de la siguiente manera, como una fuerza lo suficientemente intensa que actúa entre dos o grupos de átomos. ¿Y qué va a dar por resultante? Esa fuerza de atracción entre dos átomos o grupos de átomos, la formación de nuevas sustancias que son totalmente diferentes a los elementos atómicos o moleculares que se han enlazado. Así también podemos describir de otra manera lo que son los enlaces químicos, como fuerzas en las cuales se produce energía. Como todos sabemos, en todo proceso químico siempre hay algún desprendimiento, algún efecto secundario del proceso de reacción química, que puede dar como resultante la creación de otros productos aparte del producto principal que se ha producido. En el ejemplo del H2O y retomándolo en ese sentido, ¿qué ocurre con ese enlace químico? De que al formarse una molécula de agua se desprende cierta cantidad de hidrógeno al ambiente. Queda por resultante la liberación de esa energía. Así también se pueden producir lo que son liberación de iones u otros elementos atómicos que estaban muy próximos entre sí o que se desprenden o no son necesarios para la formación y creación de una nueva sustancia química. Así también podemos decir de lo que son los enlaces químicos que todo cambio que tiene lugar dentro de un proceso químico van a liberar energía, pero la energía interna de ese proceso químico, por ejemplo, retomando el caso del H2O, tiene que ser la suficiente, esa cantidad de energía, para que pueda conservarse lo que es la reacción química. En otras palabras, si hay más energía de la necesaria para la formación de una molécula de H2O, no se va a formar. ¿Y qué se nos va a formar? Vapor de agua, porque vamos a tener más energía de lo necesario para llegar al estado líquido, lo que es la molécula H2O. Sin embargo, si la energía es lo suficientemente baja y por tanto no alcanza el punto límite o el umbral para que se pueda formar la molécula de H2O, ocurrirá el proceso inverso, porque en vez de tener lo que es una molécula en un estado líquido, no lo vamos a tener en estado gaseoso, sino con un estado en el cual se encontrará sólido, un estado en forma de hielo. Por tanto, en un proceso químico y así también en el enlace químico, también es importante reconocer el factor temperatura. La temperatura está en todo el proceso de los cambios químicos, incluso en la formación de la molécula de agua, del NH3 amoníaco, CH4 metano, en la formación de una molécula de sal, cloruro de sodio, ya que la energía es la que produce
lo que son las reacciones químicas y por ende, a partir de las reacciones químicas se produce un enlace químico. Y en otras palabras podemos decir de que un enlace químico no es lo mismo que una reacción química. Si en dado caso viene un planteamiento de ese tipo, dentro de lo que es las respuestas de examen, es de hacer ese discernimiento. Un enlace químico es totalmente diferente a una reacción química. Y en ese sentido, como les mencionaba, podemos definir básicamente a un enlace químico como una fuerza suficientemente intensa que actúa entre dos átomos o grupos de átomos para mantenerlos unidos y crear nuevas especies. Y dentro de esas nuevas especies se van a crear nuevas moléculas o nuevos grupos de moléculas. ¿Alguna duda? Pregunta referente a este primer contenido sobre los enlaces químicos, sobre la naturaleza de los enlaces químicos, su definición, como también cuáles son los factores que intervienen para que se produzcan. No, profe. Muy bien, y como les mencionaba, la clave está en este primer contenido y tema a evaluar dentro del examen, hacer la diferencia entre un enlace químico y una reacción química. Son procesos totalmente diferentes. Un enlace químico es una fuerza de atracción entre átomos y así también entre moléculas que crearán nuevas sustancias. En cambio, una reacción química se debe a factores como la temperatura y luego de la reacción química se va a producir en enlace químico. Van así en secuencia, en pasos. Primero reacción química y luego se producirá el enlace químico. Como les planteaba la reacción en la cual se forma una molécula de agua, tenemos los dos hidrógenos, reaccionan con el un oxígeno. ¿Y qué van a dar por resultante la reacción química? Una unión. Y esa unión va a ser proveniente de un enlace químico. Muy bien, si no hay dudas, preguntas referentes a los conceptos básicos, vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, también es importante reconocer dentro de este contenido lo que son las categorías, como también la organización de las unidades estructurales de la materia, ya que dentro del examen bien les puedo plantear lo que es un ítem de asociación en los cuales me definan cada uno de los niveles en cuanto a las unidades estructurales. ¿Y qué niveles tenemos dentro de las unidades estructurales? Tenemos lo que son 3 niveles. Tenemos el primer nivel, que es el nivel iónico, el segundo nivel, que es el nivel atómico, y el último nivel, que es el molecular. Cada nivel va en orden de tamaño y dimensión. El más pequeño que ocurre en la naturaleza es el iónico, mientras el más grande que ocurre en el proceso químico es a nivel molecular. ¿Y qué sucede a nivel iónico? Y acá viene lo interesante. A nivel iónico podemos definir este enlace como el desprendimiento de un ion negativo o positivo de uno de los átomos que se va a unir con otro átomo. Por ejemplo, y para ponerlo en contexto, tenemos acá lo que es el litio con el flúor. ¿Y qué sucede y qué permite de que se mantengan unidos estos dos átomos? El litio le cede lo que es un ion negativo al flúor. ¿Y qué va a pasar con el flúor? Va a tener mayor cantidad de iones negativos, por tanto estará por encima del litio en cuanto a iones negativos y eso va a producir una fuerza de atracción, ya que este enlace iónico funciona muy similar como en los imanes. Como todos sabemos, en los imanes si tenemos polos diferentes, se atraen. Pues acá en el enlace iónico químico se produce a partir de las cargas eléctricas. Si tenemos un átomo con mayor carga eléctrica positiva y el otro átomo con mayor carga eléctrica negativa, se van a atraer por la diferencia de cargas eléctricas. ¿Y qué nos va a dar por resultante? La formación también de moléculas y nuevas especies. Por ejemplo, la sal común o el cloruro de sodio se produce a partir de este enlace. ¿Y cuál es posee lo que es la carga positiva? El sodio. Y la carga negativa, el cloro. ¿Y qué sucede con estos dos átomos? Que al aproximarse lo suficiente por su diferencia de cargas eléctricas, se van a atraer. ¿Y qué va a producir? Una molécula de sal común. La misma sal que nosotros consumimos todos los días, le agregamos a la comida para sazonar nuestros alimentos y que nos quede deliciosa, pues la sal es producto de un enlace iónico.
Y el enlace iónico se produce a partir de ion positivo y ion negativo que se atraen por diferencia de cargas. Así también dentro del enlace iónico tenemos el enlace metálico. Este enlace metálico es el más fuerte dentro de la naturaleza, igual de todos los niveles de la realidad en los cuales ocurren en el tamaño y la dimensión el enlace químico, el enlace metálico es el más fuerte. ¿Por qué? Porque en el caso de los iones, que también funcionan de esa manera, ion negativo y ion positivo, se mantienen aislados a lo largo de la creación de la nueva sustancia. Por ejemplo, tenemos lo que es una placa metálica compuesta de hierro. ¿Y qué sucede con el hierro? Si cortamos un trozo de lo que es esa placa metálica, ese trozo va a seguir siendo duro, al igual que todo el material. ¿Por qué? Porque el enlace químico está a lo largo de todo el material y por tanto se mantiene en zonas aisladas y siempre va a conservar lo que es su naturaleza. Y en ese sentido tenemos acá la representación en el caso del hierro, el Fe, a través de su estructura tridimensional y vemos claramente de que cada uno de esos iones se mantienen unidos con mucha fortaleza. Y como les mencionaba, el enlace metálico tiene esa característica y por eso lo hace un buen conductor de corriente eléctrica. Tanto el cobre como el hierro, el bronce, el oro, son excelentes conductores eléctricos porque el enlace iónico va a lo largo de todo el material. Y cuando hablemos y provenga lo que es alguna pregunta referente al enlace iónico en cuáles se divide en enlace iónico y en enlace metálico y cada uno tiene su propia naturaleza. Pero de manera general podemos definir un enlace iónico como la unión entre dos átomos a partir de su diferencia de cargas. Cuando hay una diferencia de carga positiva y negativa, se van a traer los átomos como si se tratasen de imanes. Así también tenemos el nivel atómico, que es un nivel mayor en cuanto a tamaño en el proceso de enlace químico. Y a nivel atómico tenemos únicamente un proceso, que es el enlace covalente. Y este enlace covalente surge a partir de los electrones de valencia. Los electrones de valencia son aquellos electrones que se encuentran en el último nivel de energía. ¿Qué significa? Que se encuentran en la última capa electrónica. Así como estuvimos trabajando dentro de la guía de trabajo, lo que es la configuración electrónica, pues trata directamente de este tipo de enlace covalente. ¿Y qué sucede en ese proceso? Tenemos acá lo que son sustancias covalentes atómicas en las cuales se forman a partir de dos átomos nuevos compuestos o especies químicas, como en el caso de los óxidos simples, como en el óxido de silicio. ¿Qué sucede? El silicio se une en cuanto a sus electrones de valencia de su última capa con las del oxígeno. ¿Y qué produce? El óxido de silicio. Así también tenemos el diamante, que también es una reacción por enlace covalente a partir del carbono e hidrógeno, y como también el grafito, que es un compuesto orgánico cuya base es el átomo de carbono. ¿Y qué produce lo que son este tipo de compuestos químicos? El enlace covalente. Y básicamente el enlace covalente lo podemos definir a través de la unión de lo que son los electrones de valencia que se encuentran en la última capa de energía. Esa última capa de energía va a generar también fuerzas atractivas entre los átomos y los que posean lo que son mayor cantidad de electrones de valencia atraerán a los que tienen menor cantidad de electrones de valencia. Ejemplos de este enlace covalente tenemos el H2O. ¿Qué sucede en la formación del agua que nosotros consumimos a diario en la vida cotidiana? Se produce por medio de este proceso, en el cual el oxígeno, al poseer mayor cantidad de electrones de valencia, atrae a los dos átomos de hidrógeno a su última capa de energía y se une con un átomo respectivo de ese último nivel de energía. ¿Y qué produce? Ya propiamente la molécula H2O. Así también dentro del enlace covalente tenemos las sustancias covalentes moleculares, en las cuales ya ocurren formaciones mayores, ya a nivel molecular. Dentro de ellos tenemos lo que es el proceso en el cual se forma lo que son moléculas como el NH3, que es el amoníaco, el H2O, que es el agua, el metano, que es el CH4, el dióxido de carbono, CO2, como también el dinitrógeno. Todas esas moléculas
que conocemos en las cuales se unen lo que son oxígenos con otros elementos atómicos o nitrógenos con elementos hidrógenos, se producen principalmente por enlace covalente. Así también tenemos el último nivel, que es el nivel molecular, que es el más macro de todo el proceso de las unidades estructurales. ¿Y qué sucede con este nivel molecular? De que el proceso ocurre gracias a enlaces intermoleculares. ¿A qué se deben estos enlaces intermoleculares? A las fuerzas de Van der Waals. Estas fuerzas de Van der Waals se deben principalmente a enlaces de hidrógeno. El hidrógeno por naturaleza tiene una fuerza atractiva con otros elementos atómicos. Y a partir de esa fuerza atractiva donde haya presencia de hidrógeno, estará presente la fuerza de Van der Waals. Por ejemplo, en la molécula H2O, como bien sabemos, tenemos presencia de 2 átomos de hidrógeno, por tanto, está presente la fuerza de Van der Waals para atraerse con lo que es el oxígeno. Y de esa manera producir el enlace intermolecular y por ende la producción de la molécula H2O. Y de esta manera comprendemos claramente de que las unidades estructurales se pueden dividir en 3 tipos. Por si viene en el examen, está el tipo iónico, el tipo atómico y el molecular. En el iónico se define por la diferencia de cargas eléctricas que permite la atracción entre los átomos respectivamente. A nivel atómico se produce por los electrones de valencia y a nivel molecular por las fuerzas de Van der Waals, para que tomemos muy en cuenta la diferencia de cada nivel de enlace químico. ¿Alguna duda? ¿Pregunta referente a esta parte de las unidades estructurales? Muy bien, si no hay duda, vamos a pasar a la siguiente lámina. Bueno, ahora vamos a abordar lo que son los tipos de compuestos químicos, que también es el otro contenido que viene evaluado dentro del examen. Y como hablábamos en la trivia educativa, en la clase pasada, hacíamos la exploración de que existían principalmente 2 tipos de compuestos químicos. Para abrir el hilo de participaciones y también ponderar con puntos adicionales, si me mencionan, pueden habilitar su micrófono, así también participar en el chat. ¿Cuáles son esos 2 tipos de compuestos químicos? Para quienes me mencionen, les voy a adicionar un punto extra para su nota de examen. Si me mencionan, por favor, ¿cuáles son los 2 tipos de compuestos químicos? Los compuestos orgánicos y los inorgánicos. Muy bien, excelente. Para quienes me mencionaron, ya tienen sus puntos adicionales para el examen. Y en ese sentido, los principales tipos de compuestos químicos son los compuestos orgánicos y los inorgánicos. ¿Y cuál es la principal característica de los compuestos orgánicos? Que estos no poseen átomos de carbono, en el caso de los inorgánicos. En el caso de los orgánicos, sí poseen átomos de carbono. Y dentro de las características de este tipo de compuesto químico, podemos encontrar las siguientes. En el caso de los compuestos orgánicos, su enlace más frecuente es el enlace covalente. Como vimos en lo que es la explicación anterior, el enlace covalente se debe a electrones de valencia que están en la última capa de energía, se desprenden y a partir de ellos se atraen con otros elementos atómicos. Así también, otra característica principal de los compuestos orgánicos es que presentan concatenación con el carbono. En otras palabras, eso significa de que todo enlace orgánico está presente siempre un átomo de carbono. Así también podemos decir de que en el proceso de los compuestos químicos hay isomería dentro de las fórmulas moleculares. ¿Y qué significa de que hay isomería? De que hay compuestos químicos muy similares. En el caso del CH4 se asemeja al CH3. Y tenemos también el CH2 y sucesivamente. Y a partir de lo que es una misma estructura molecular, se presentan un conjunto de sustancias derivantes. Y a eso se refiere en cuanto a que presentan isomería. También podemos decir de que en el caso de los compuestos orgánicos
la mayoría son combustibles. Como bien sabemos, de lo que son los compuestos orgánicos deriva el petróleo, la gasolina, el diésel, los diferentes derivantes, así también el plástico u otros materiales inflamables, ya que la presencia del átomo de carbono lo hace con esas características. El átomo de carbono es muy reactivo y tiene un punto bajo de fusión y ebullición. Así también podemos decir de que los compuestos orgánicos son solubles en sustancias orgánicas generalmente, y también tenemos de que proceden a partir de reacciones lentas y también cuantitativas. Y de esta manera podemos generalizar lo que es la definición de los compuestos orgánicos como sustancias que se caracterizan principalmente por poseer enlaces de carbono. Esa es la clave principal. Si dentro del examen está una pregunta relacionada, ¿cuál es la característica principal de los compuestos orgánicos? Es de buscar la respuesta en la cual esté relacionado a que tienen o concatenación con átomos de carbono. Si está dentro del término clave, lo que es en la respuesta, estamos en lo correcto, para que tomemos muy en consideración esa parte. Mientras los compuestos inorgánicos son la cara opuesta a los orgánicos, porque en estos no hay concatenación con elementos de carbono. En el caso del agua, un ejemplo de compuesto inorgánico, porque es H2O. ¿Y qué sucede en este tipo de compuestos inorgánicos? Que se producen a partir de enlaces iónicos en general, ya que hay algunos, como el agua, que se producen a partir de enlaces covalentes, pero son menos frecuentes. ¿Qué ejemplos tenemos de compuestos inorgánicos, aparte del agua? También la sal. La sal es un compuesto inorgánico, tenemos cloro negativo y sodio positivo, se atraen por enlace iónico. Otra característica de los compuestos inorgánicos que no presentan isomería. Como les mencionaba, la isomería se refiere a una característica en la cual una molécula puede derivarse en otros componentes, sin embargo acá el NaCl o cloruro de sodio o la sal común es única, no hay otro tipo de sal u otro compuesto similar en cuanto a su estructura molecular. Así también podemos decir de que por lo general los compuestos inorgánicos no arden, son poco inflamables. En el caso de la sal hemos visto de que cuando se quema la sal o hay un proceso en el cual se le lleva a su punto de fusión, no ocurre un proceso en el cual entra en combustión. Así también podemos decir de que en el caso de los compuestos inorgánicos son solubles en agua, como claramente hemos visto de que se disuelve la sal en agua. Tenemos un claro ejemplo de esta propiedad, como también en el caso de los compuestos inorgánicos tienen reacciones rápidas y cuantitativas. En otras palabras, se producen con mayor frecuencia en la naturaleza, y así también su reacción química es mucho más rápida en cuanto a la producción de un enlace químico que los compuestos orgánicos. Así que de esta manera podemos clasificar los compuestos orgánicos e inorgánicos. La característica principal de los orgánicos es que poseen átomos de carbono, mientras la característica principal de los compuestos inorgánicos es que no presentan enlaces con átomos de carbono. ¿Alguna duda? Pregunta referente a esta parte de los tipos de compuestos químicos. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, profe. Muy bien. Como les mencionaba, la clave está en si hay presencia de carbono o no. Si hay presencia de átomo de carbono, es compuesto orgánico. Y no hay presencia de átomo de carbono, es un compuesto inorgánico. Ahora vamos a finalizar la parte de refuerzo académico haciendo una retroalimentación de los ejercicios. Vamos a explorar de los únicos ejercicios que vendrán en el examen, que son referentes a los electrones de valencia. Y tenemos el siguiente caso. Nos dice calcular los electrones de valencia del nitrógeno, que tiene símbolo químico N. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a realizar a partir del número Z, que en este caso el nitrógeno es igual a 7. Y con base a este valor de Z, vamos a determinar la configuración electrónica con el diagrama de Mueller, el cual está con base a niveles. Tenemos en el nivel 1 el 1s2, luego en el nivel 2, 2s2 y 2p6, y en forma ordenada y diagonal vamos a ir contando hasta generar la configuración electrónica. Y comencemos a generar y producir dicha configuración del nitrógeno. Para hacerlo, vamos a tomar el número
y el valor de Z, que es 7, y empezamos a contar. Iniciamos con el 1s2, ya llevamos 2 electrones de S. Luego contamos del 2s2, llevamos 2 electrones de 2s, y como necesitamos únicamente 3 electrones del 2p6 para llegar a los 7, que es el valor de Z, ¿cómo nos quedará 2p? Nos quedará 2p3. Y de esa manera, vemos acá ya la configuración electrónica, 1s2, 2s2 y 2p3. Contamos los electrones y en efecto vamos a tener 7 electrones, que es el valor de Z del nitrógeno. ¿Qué vamos a realizar ahora cuando ya tenemos la configuración electrónica? Vamos a tomar los últimos dos niveles, que es 2s2 y 2p3, y contamos sus electrones. Tenemos 2s2, que tiene 2 electrones, y 2p3, que tiene 3 electrones. 3 más 2 electrones nos resultan 5 electrones de valencia. Y de esa manera hemos calculado, a partir de la configuración electrónica, como también los últimos niveles de energía, el valor de los electrones de valencia del nitrógeno. Y si en dado caso vienen ejercicios de este tipo, es de tomar en consideración el diagrama de Mueller, es de tenerlo presente para poder generar la configuración electrónica y luego encontrar el valor de los electrones de valencia. ¿Alguna duda? ¿Pregunta referente a la ejemplificación? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Muy bien, si está todo claro, ya estamos casi al límite del tiempo de esta primera sesión. Así que vamos a llegar hasta este punto con el refuerzo académico. Les voy a pedir de que volvamos a ingresar dentro del grupo de WhatsApp en el mismo enlace para continuar con la segunda parte de la actividad de este día, que es el contenido de aprendizaje. Si aún quedó alguna duda, pregunta referente a la parte de refuerzo, a regreso en el mismo enlace que les compartí en el grupo de WhatsApp, la podemos realizar para aclarar, por favor, antes de que nos corte de golpe lo que es la sesión Zoom. Así que voy a finalizar la llamada y volvemos a ingresar, por favor, en el enlace que los compartí en el grupo de WhatsApp. Nos vemos pronto.